¿Qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente al curso de Estadística Inferencial 1. En esta ocasión vamos a analizar el tema de determinación del tamaño de la muestra cuando queremos a un error específico que quisiéramos trabajar. La ecuación que nosotros vamos a ver a continuación va a ser la 8.3, esta que ustedes están viendo en pantalla. Vean que nos dicen por aquí que el tamaño de muestra para una estimación por intervalo de la media poblacional. Entonces les explico. Esta ecuación a mí me sirve para saber, por ejemplo, si yo quiero mantener cierto margen de error, cuál es el tamaño de muestra que yo necesito seleccionar para que ese margen de error se mantenga. Y si nosotros vemos aquí la ecuación 8.3, podemos comentar que el tamaño de la muestra es inversamente proporcional al error. ¿Qué quiere decir eso? Si yo aumento el tamaño de la muestra, el error va a disminuir. O viceversa, si yo disminuyo el tamaño de la muestra, el error va a aumentar. Eso es lo que me quiere decir. Entonces por eso es que puedo usar esta ecuación, ¿no? Si yo quiero mantener un margen de 5 de error, ¿verdad? ¿Cuál es el tamaño de muestra que yo necesito tomar para que se mantenga ese 5 margen de error? Entonces para eso me sirve esta ecuación. Solo que esta ecuación aquí nos dicen se usa para determinar el tamaño de muestra adecuado. Sin embargo, la opinión del analista deberá usarse para determinar si el tamaño de muestra final debe ser mayor, ¿no? O sea, queda a expensas del experimentador. Y para ello, nosotros requerimos tres postulados. Estos tres postulados nos van a ayudar a determinar cuál va a ser esa desviación estándar a la cual yo debo de trabajar. Entonces hay tres casos. El primer postulado me dice usar como valor planeado de sigma una estimación de la desviación estándar poblacional calculada a partir de datos de estudios anteriores. ¿Qué me quiere decir esto? Bueno, traducido al español, lo que me quiere decir es que si en el problema a mí me dan el valor de la desviación estándar de la población, puedo usar ese valor de la desviación estándar de la población para poder llevar a cabo el cálculo del tamaño de la muestra, sin ningún problema. El punto número 2 nos dice emplear un estudio piloto seleccionando una muestra preliminar. La desviación estándar muestral obtenida de la muestra preliminar puede usarse como el valor planeado de sigma. Es decir, recuerden que si yo de una población yo extraigo muestras por aquí y a esas muestras yo soy capaz de determinar una desviación estándar muestral, pues puedo inferir que esa desviación estándar muestral es equivalente a la desviación estándar de la población. Eso me dice el postulado número 2. Y en el número 3, aquí ya es un poco más arbitrario porque nos dice que use su juicio para el valor de sigma. O sea, yo como experimentador voy a decir, bueno, pues ¿qué valor de sigma me conviene? Pero bueno, tengo que seguir un pequeño algoritmo. Me dice, por ejemplo, se puede empezar por estimar el mayor y el menor valor de los datos de la población. ¿Okay? Tengo un valor mayor y un valor mínimo, entonces identifico esos dos valores. Obtengo la diferencia entre ellos, entre el mayor y el menor, para proporcionar una estimación del rango de los datos. Y finalmente, cuando yo tenga ese rango que sale de la diferencia del valor mayor y menor, lo puedo dividir entre 4. Entonces aquí nos dice, por último, este valor dividido entre 4 suele considerarse como una aproximación burda a la desviación estándar y tomarse como el valor planeado aceptable de sigma. Eso es lo que me quiere decir. Bueno, entonces en esta actividad 2.6 son dos ejercicios propuestos para ver cómo se utiliza esta ecuación n. Entonces tenemos el ejercicio 23. Me preguntan, ¿qué tan grande debe de seleccionarse una muestra para tener un intervalo de confianza al 95% con margen de error de 10? Y aquí nos dicen, suponga que la desviación estándar poblacional es 40. Entonces ya de entrada sé que es un problema que involucra la ecuación 8.3. Entonces la información, nuevamente necesito los datos. ¿Qué es lo que me pide el problema 23? Determinar el valor de n. Y sé que me están dando un intervalo de confianza al 95%.
Pero el margen de error que yo debo determinar precisamente debe de ser a ese porcentaje de confianza. Entonces aquí el margen de error lo representan con E mayúscula y nos dicen que es 10. Por otro lado tenemos la información de la desviación estándar de la población. Esta. ¿Ok? Ahora, si yo me regreso por acá entre los tres postulados y me pregunto, ¿cuál de los tres postulados fue el que se usó? El 3 no se utilizó. ¿Por qué? Porque no me da ningún valor mayor y un valor menor. Por lo tanto, este queda descartado. El número 2 no puede ser, porque yo no tengo datos muestrales. No me dicen a partir de los datos muestrales, puede determinar la desviación estándar de la población. El caso en que estamos sería el número 1. ¿Por qué? Porque previamente fue calculada esa desviación estándar de la población. ¿Por qué? Porque ya nos están diciendo ahí. De hecho, el problema lo dice. Suponga que la desviación estándar poblacional es 40. Por lo tanto, estamos ante el caso número 1. Y esos tres casos recuerden que solamente es para ver cuánto vale esta desviación estándar de la población. Seguido a esto, cuando yo he identificado toda la información, utilizo la ecuación de n. Vean que n está en función del estadístico z, alfa sobre 2 elevado al cuadrado, el valor de la desviación estándar al cuadrado y el error, el margen de error elevado al cuadrado. Esto nosotros ya lo hemos determinado en sesiones anteriores. Sabemos cómo determinarlo. Pero a estas alturas también podemos saber que si yo trabajo a un intervalo de confianza al 95% y se conoce la desviación estándar de la población, puedo afirmar que en este caso el valor de z alfa sobre 2 es 1.96. Eso en videos anteriores ya sabemos cómo determinarlo, ¿no? Si no lo sé, pues tengo que poner por acá, ¿no? El nivel de significancia denotado por alfa equivalente al 5%. Y entonces para encontrar ese valor de alfa, recuerden que yo les decía, el valor de z alfa sobre 2 es equivalente a paréntesis 1 menos alfa sobre 2. Y eso, el valor del nivel de significancia que representa alfa lo tengo que dividir entre 2. Y si hago la diferencia me daba un valor equivalente a 0. Creo que no es 0.970, ¿no? 970 creo, no me acuerdo por ahí. Y eso sería el área bajo la curva. Y yo tendría que buscar en las tablas Z las coordenadas con respecto al valor de Z y las décimas que esté manejando para saber cuál es ese valor de Z alfa sobre 2. Si tengo tablas, hay tablas donde reportan ese valor al porcentaje, pero no en todas. Pero el del 95% ya de entrada sabemos que es 1.96. Entonces vean que aquí tengo la ecuación. Lo único que tengo que hacer es sustituir los datos. Z alfa sobre 2 es 1.96 porque sabemos que al 95% de confianza ese es su valor respectivo. ¿Cuál es la desviación estándar que me está dando el problema? 40 y tiene que estar elevado al cuadrado y el respectivo margen de error. El margen de error es equivalente a 10. Cuando yo sustituya todos esos datos en la ecuación n, puedo visualizar que el tamaño de la muestra que a mí me están solicitando, pues realmente es de 61 elementos para que cumpla esa condición. Aquí se preguntarán, bueno, no será posible que pueda redondear. Sí, puedo hacer eso. Realmente lo que estoy tratando de tomar aquí es manejarlo en enteros y tomando en consideración dos cifras significativas nada más, que es el valor de 61. En este sentido, ¿no? Porque no puedo tener muestras fraccionarias. Por lo tanto, como aquí observo que no puedo aplicar un redondeo adecuado, pues en este caso lo dejo en el entero más cercano, que sería 61. Y así es como se resuelve el ejercicio. Posteriormente viene el ejercicio 24. En el 24 nos dicen, en un conjunto de datos se estima que el rango es 36. Inciso A, ¿cuál es el valor planeado para la desviación estándar poblacional? Inciso B, ¿de qué tamaño deberá ser la muestra para que el margen de error en un intervalo de confianza de 95% sea 3?
Inciso C, ¿de qué tamaño deberá ser la muestra para que el margen de error en un intervalo de confianza al 95% sea de 2? Entonces, nuevamente, debo de recurrir a la ecuación 8.3. ¿Qué información me dan para ese problema? Para ese problema me dan información del estadístico Z alfa sobre 2. Ya de entrada, tanto el inciso B como en el C me piden al 95%. Entonces quiere decir que el valor del Z alfa sobre 2 es 1.96. También conozco al margen de error al cual debo trabajar. Lo que no conozco sería el valor de sigma. ¿Cómo lo determino? Pues este justamente es el caso número 3. Use su juicio para el valor de sigma. ¿Okay? Por ejemplo, se puede empezar por estimar el mayor y el menor valor en los datos de la población. Esta diferencia entre el mayor y el menor valor proporciona una estimación del rango de los datos. Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, en el problema 24 ya nos están dando el valor del rango. ¿Ok? Ese valor del rango ya no los dan. ¿Por qué? Porque no me están dando un valor mayor o un valor menor para poder determinar ese rango. Ya me dicen, tu rango es 36. ¿Ok? A ese rango de 36 que salió de la diferencia entre un valor mayor y un valor menor, lo tengo que dividir entre 4, que justamente lo tengo aquí. Y al hacer la división de 36 entre 4, asumo que el valor planeado de la desviación estándar de la población, pues es 9 en este sentido. Y ese valor de 9 es el que voy a utilizar para los cálculos que me piden determinar en el tamaño de muestra. Bueno, ahí está el 9 de aquí y está el 9 de por aquí. Al sustituir nuevamente para el inciso A, que es un margen de error de 3, para el inciso B, que es un margen de error de 3, y para el inciso C, que es un margen de error de 2, yo debo de determinar cuál es ese tamaño de muestra. Al sustituir todos los valores, puedo observar que para el inciso B me da un margen de error de un tamaño de muestra de 34 elementos, ¿no? Quiero aplicar redondeo, puedo hacerlo hasta 35 elementos, ¿no? Mi tamaño de muestra es aproximadamente 35. En el inciso C, mi tamaño de muestra es aproximadamente de 78. ¿Ok? Para que se cumpla la condición de que el margen de error sea 3 y que el margen de error sea 2 por ahí. Y así es como se resuelve el ejercicio 24. Cabe mencionar que yo les había comentado que el valor de n es inversamente proporcional al margen de error. Y aquí nosotros lo podemos observar. Vean, cuando yo aumento el margen de error, disminuye el tamaño de muestra. Si yo ahora disminuyo el margen de error, el tamaño de muestra aumenta. Y ahí lo tienen. Ahí se comprueba esa relación. Por otro lado, la actividad 2.7 es la siguiente. Determinación del tamaño de muestra, en este caso cuando tenemos un problema de aplicación. Y por aquí nos dicen, para el ejercicio 26, el costo promedio de gasolina sin plomo es de $2.41. En una época de cambios en los precios, un periódico muestrea las gasolineras y presenta un informe sobre los precios de la gasolina. Suponga que en los precios del galón de la gasolina sin plomo, la desviación estándar es de 15 centavos de dólar. Del tamaño de muestra N que debe usar este periódico para tener 95% de confianza con cada uno de los márgenes de error siguientes. ¿Okay? Y pues aquí está cómo se debe de resolver, que es el ejercicio 26. Nuevamente, es muy sencillo. Necesito recopilar la información. Si nosotros nos damos cuenta en el problema 26, ya me dan el valor de la desviación estándar, ¿okay? Que es el único valor que yo necesito. ¿A qué intervalo de confianza? Al 95%. Y si sé que es al 95% el intervalo de confianza, inmediatamente debo de saber que el estadístico Z al cual voy a trabajar es 1.96. Entonces ustedes podrán observar aquí en el inciso A la sustitución 1.96, 0.15, 0.07, y si yo sustituyo esos valores, pues obtendré el valor de n.
para cada uno de los casos. Lo puedo hacer en Excel, claro. Ahí lo tengo solamente desarrollado para que vean cómo lo pueden hacer de forma manual. Pero lo puedo hacer directamente en Excel para hacer todos los cálculos correspondientes. Entonces, para el caso de los datos, vamos a poner este margen de error. En este caso voy a poner en la celda margen de error. Okay. Y vamos a insertar una nueva columna para ver qué inciso corresponde a cada uno. Inciso A, inciso B e inciso C. ¿Cuál es el margen de error para el inciso A del problema 26? Me dice que es a 0.07, 0.05 y 0.05 y 0.03. Ahí lo tenemos. ¿Qué otra información necesito para determinar ese tamaño de muestra? La desviación estándar. Desviación estándar. Necesito esa desviación estándar y yo sé que esa desviación estándar la puedo determinar. Es más, voy a borrar por aquí para tener un mejor orden y lo voy a poner en función a la ecuación. Por ejemplo, vamos a poner la ecuación. Ahí está la ecuación, vean. La ecuación 8.3. Entonces, primero debo identificar cuál es el estadístico Z que voy a utilizar. Entonces, aquí es estadístico Z. Alfa, le voy a poner alfa sobre 2. Ahí está. Y aquí, sí, así lo voy a dejar. Z alfa sobre 2, que es lo que me pide el problema. Ahí lo tenemos. Como sé que el problema número 26 me dice que el intervalo de confianza es al 95%, nosotros sabemos que ese valor corresponde a 1.96 para los tres casos. 1.96 y 1.96. También se nos da información de la desviación estándar de la población. Y según la desviación estándar es de 0.15 para los tres casos. Y solamente arrastramos la información. ¿A qué margen de error yo debo de trabajar? Para el inciso A me dice que el margen de error es 0.07. Para el inciso B, 0.05. Para el inciso C, 0.03. Ok, ahí lo tenemos. Esto lo vamos a poner de esta manera para estar ubicados por ahí. Entonces vean que ya tengo toda la información. Lo único que debo de hacer es encontrar ese tamaño de muestra. Tamaño de muestra, o sea, el valor de n. Una de las ventajas de usar software es que podemos obtener rápidamente los cálculos y la probabilidad de error, pues, de que cometamos un error, pues disminuye en este sentido. Pero obviamente debo de insertar adecuadamente esa información. Entonces, primero, me dice que según la fórmula de acá, esta fórmula de acá me dice, primero tienes que elevar 1.96 elevado al cuadrado. Vamos a poner la función igual, paréntesis, y lo voy a poner la función potencia. Voy a abrir otro paréntesis. Potencia. Ahí está. Quiere decir que selecciono el valor Z alfa sobre 2. Que es, ahí me equivoqué. Debe ser ahí.
número, o sea, ¿a qué celda quiero elevar a la potencia? Sería el 1.96, el B4, coma, ¿a qué potencia? Al cuadrado. Cierro paréntesis y cierro paréntesis. Multiplicado por, abro paréntesis, sería el valor. Nuevamente voy a poner la función potencia, paréntesis, multiplicado por la desviación estándar, ahí está, coma, a 2, porque lo quiero elevar al cuadrado, cierro paréntesis y cierro paréntesis. Y necesito cerrar nuevamente paréntesis. Y todo eso dividido entre el margen de error, abro paréntesis, que sería nuevamente la función potencia, paréntesis, ¿de quién? De este margen de error, coma, elevado al cuadrado, cierro paréntesis y cierro paréntesis. Y le doy Enter. Ahí está. El tamaño de muestra para el inciso A. Vamos a disminuir. Sería 17.64. Para el inciso B, el tamaño de muestra, lo único que tengo que hacer es arrastrar la fórmula. 34 y 96. Vamos a pedirle a Excel que nos redondee esos valores. Hay que decirle, no queremos decimales. Ahí está. Entonces, el tamaño de muestra que yo necesito tomar para mantener un margen de error de 0.07 son 18 muestras. Para mantener un margen de error de 0.05 debo de obtener 35 muestras. Y también para mantener un margen de error de 0.03 debo de obtener un tamaño de muestra equivalente a 96. Que estos valores que ustedes observan aquí son los resultados que yo debo de poner por acá. ¿Okay? Para el inciso A me dice que tiene que ser 18 elementos. Si me regreso por aquí, aquí tiene que ser 18 elementos. Posteriormente 35 elementos y finalmente 96 elementos los que yo debo de considerar. Y así de simple. Así obtengo los resultados para ese ejercicio. Ahora, si nosotros vemos el Excel nuevamente, si yo observo el Excel por aquí, se cumple lo que yo les había comentado. A medida de que yo aumento el tamaño de la muestra, el error disminuye. Vean, con un tamaño de muestra de 18, el margen de error es de 0.07. Pero cuando aumento la muestra a 35, el error disminuye. Cuando aumento la muestra a 96, el error vuelve a disminuir. Y cada vez que yo aumente el margen de error, ese tamaño de... Perdón, cada vez que yo disminuya el margen de error, el tamaño de muestra, en este caso, va a aumentar. Y lo podemos comprobar, vean. Vamos a poner por ahí. Y ahora quiero que sea 0.02. Por acá quiero que sea 0.01. Y van a ver que cuando yo arrastre esta información de por acá, tiene que aumentar. Ahí me da 0 porque no tengo estos valores. Vamos a arrastrarlos. Y vean, con un margen de 0.02, yo disminuyo el margen de error, el tamaño de muestra aumenta. Cuando lo llevo a 0.01 de margen de error, el tamaño de muestra que yo debo de seleccionar es de 864. Por eso les comentaba que en esa ecuación me dice que el tamaño de muestra es inversamente proporcional al margen de error. Y aquí queda demostrado. Para el ejercicio, en este caso 27, nos comentan los salarios anuales iniciales de estudiantes que acaban de terminar una carrera en administración se espera que estén entre 30,000 y 45,000. Suponga que quiere dar un intervalo de
confianza al 95% para estimar la media poblacional de los salarios iniciales. Nuestra primera pregunta: ¿cuál es el valor planeado de la desviación estándar poblacional? Segunda pregunta: ¿cuán grande deberá ser la muestra si quiere que el margen de error sea $500, $200 y $100? ¿Ok? Y finalmente, ¿recomendaría usted tratar de tener $100 como margen de error? ¿Ok? Bueno, ¿cómo lo resuelvo? Primeramente, debo identificar a qué nivel de confianza va a trabajar el problema. Ya de entrada nos dicen que es 95%. Y ese 95% es para los tres casos, para el inciso A, para el inciso B y para el inciso C. Y con los ejercicios anteriores hemos comentado, si me dicen que yo maneje un intervalo de confianza al 95%, quiere decir que el estadístico Z alfa sobre 2 que yo voy a manejar va a ser el 1.96, sin problema alguno. Pero en este caso, me piden cuál es el tamaño de muestra que yo debo de seleccionar con los márgenes de error que a mí me están otorgando, $500, $200 y $100. Para ello, yo requiero la ecuación de n, que es esta de aquí. Yo requiero esta ecuación. Donde esa ecuación, recuerden que para poder aplicarlo, necesito la desviación estándar de la población. Si ustedes observan dentro del problema, sí me dan o sí puedo determinar, en este caso, cuál es el valor del estadístico Z alfa sobre 2, que es 1.96 por el nivel de confianza que están manejando. Pero también puedo saber a qué margen de error me están solicitando para determinar ese tamaño de muestra. Lo que yo no sé es la desviación estándar. ¿Cuál es el valor planeado? Y aquí, en este problema, debo de usar el postulado número 3. ¿Por qué el postulado número 3? Porque recuerden, el primer postulado me dice, si el problema te da una desviación estándar poblacional que ya haya sido calculada, entonces puedes usar esa desviación estándar poblacional. Pero el problema aquí no me lo da. El segundo me dice, si tú tienes la información de la desviación estándar muestral, ¿verdad? Tú puedes inferir que esa es la desviación estándar poblacional. Lo puedes hacer. Pero tampoco lo tengo por aquí. Y el número 3 me dice, tú puedes determinar un valor planeado de la desviación estándar poblacional siempre y cuando tengas un valor mayor y un valor menor, que justamente son los valores que a nosotros nos están dando, 45,000 y 30,000. Quiere decir que yo necesito encontrar el rango. El rango se determina como la diferencia del valor mayor menos el valor menor y dividido eso entre 4. Cuando yo haga esa operación, esa sería la desviación estándar burda que yo puedo tomar para mi problema. Y con eso yo poder calcular esos tamaños muestrales. Lo puedo hacer y justamente es lo que he realizado por ahí. Nuevamente, vamos a hacer esto en Excel. Aquí ya lo tengo como debería de ser expresado. 1.96, el estadístico Z alfa sobre 2, la desviación estándar planeada y el margen de error correspondiente. Vean que es casi lo mismo para los tres casos. ¿Qué es lo que varía? El margen de error. Para el inciso A es 500, para el inciso B 200 y para el inciso C son 100 de margen de error. Entonces también lo podemos trabajar en Excel por acá. Y voy a copiar esto de aquí porque prácticamente ya trabajé esa información en el problema número 26. Y vamos a poner, nuevamente son pocos incisos, inciso A, inciso B e inciso C. Y vamos a borrar esto de aquí. Entonces, como aquí ya lo tengo configurado, va a ser muy sencillo. Lo único que me falta es establecer lo del rango para encontrar esa desviación planeada. Entonces aquí le vamos a poner valor mayor y acá le vamos a poner el valor menor. ¿Ok?
Ahí está. Entonces, el valor mayor, y aquí tendríamos valor mayor, valor menor, y aquí tendríamos el rango. Y justamente aquí voy a hacer el cálculo de la desviación estándar. Entonces, para el rango me dice, bueno, para eso tengo que buscar cuánto es el valor. 45,000, el valor mayor. Vamos a anotar ahí 45,000. Y vamos a anotar 30,000. Ahí está. ¿Okay? Entonces el rango la determino como la diferencia entre el valor mayor menos el valor menor. Ahí está. Y la desviación estándar, que aquí la voy a calcular, sería equivalente a este rango. Y lo vamos a fijar poniendo F4 dividido entre 4. Ahí está. Y son los 3,750 que yo determiné en el bloc de notas. Ahí está. Y arrastro nada más. ¿Por qué? Porque sé que va a ser el mismo valor para todos los casos. Tanto para la A, B y C, eso no va a cambiar. Y aquí el margen de error yo lo tengo que modificar. El primero me dice que es con 500, 200 y 100. Vamos a seguir ese orden. 500 para el inciso A. Para el inciso B, 200. Y para el inciso C van a ser los $100. Y vean que ya determiné automáticamente, porque lo único que hice fue copiar lo de la tabla anterior, lo copié. Vean que automáticamente ya me determinó cuál es el tamaño de muestra para cada inciso. Para el inciso A, si quiero mantener un margen de error de 500 dólares, el tamaño de muestra son 16. Para el inciso B, el tamaño de muestra que yo debo de tomar es 1351. Y para el inciso C, vean que el tamaño de muestra que yo debo de tomar va a ser de 5402 muestras. Y esos resultados que ustedes observan ahí son los resultados que yo debo de poner aquí en el bloc de notas. Aquí es donde yo lo debo de poner. Todavía falta una pregunta. Nos dice el inciso D. ¿Recomendaría usted tratar de tener 100 como margen de error? ¿Okay? Que sería una pregunta de ya de inferencia por ahí. Vamos a regresar al Excel. O sea, me dicen, si tú tienes un margen de error de 100 elementos, esa que es subrayada en amarillo, te convendría poder utilizarlo. Aquí la respuesta sería no. ¿Ah? Ustedes dirán, bueno, ¿por qué no? Si usted nos ha comentado que entre menor sea el error, pues sería mucho mejor, ¿verdad? Claro, en la parte teórica eso es correcto, ¿no? Si yo manejo por aquí un margen de error de 100, vean el tamaño de muestra que yo debo de tomar, 5,402 muestras. Y es más, voy a decir, quiero que el margen de error sea de $50. Quiere decir que para mantener un margen de error de $50, yo tendría que seleccionar 21,609 muestras. ¿Ok? Si manejo 50. El problema me dice 100. Pero vean cómo incrementó el tamaño de la muestra. Lo voy a dejar en 100. 5,402 muestras. Aquí la realidad es de que yo estoy trabajando al mismo nivel de confianza, al 95%. ¿Ok? Quiere decir que ese nivel de confianza no se está modulando. ¿Ok? Lo único que estoy modulando por aquí es el margen de error. Entonces, como voy a trabajar al mismo nivel de confianza, pues no me conviene en este sentido mantener el margen de error de 100. ¿Por qué? Porque el tamaño de muestra que yo voy a seleccionar es muy, muy grande. Entonces aquí me convendría, basta con tomar un margen de error de $500, donde sé que el tamaño de muestra va a ser de 216. ¿Por qué? Porque en la práctica, ¿qué es lo que sucede? Imagínense cómo le voy a hacer para seleccionar esas 5,402 muestras. Uno, sabemos que si yo quiero recopilar esa información, y si hablamos en este caso de
de los salarios, ¿verdad? Que dice por acá, los salarios anuales iniciales de estudiantes que acaban de terminar una carrera en administración se espera que estén entre 30,000 y 45,000. ¿Ok? O sea, salarios anuales iniciales de estudiantes que acaban de terminar una carrera de administración. Quiere decir que yo debo de tomar debo de preguntarle, si quiero manejar el de $100, debo de preguntarle a, ¿dónde está el Excel? Aquí está. Debo de preguntarle a 5,402 estudiantes para ver si realmente están en ese intervalo. Y generar una encuesta de ese tipo, pues uno, requiere tiempo, requiere dinero, y la otra, que por ahí me comentaban algunos de los estudiantes, es que es demasiado tiempo. Hay veces cuando tú quieres recopilar esa información, hoy en día te comentan cuánto tiempo me va a tardar en hacer eso, ¿no? Entonces seleccionar y aplicarlo es complicado. Por eso en este caso no convendría usar el de 100 porque son demasiadas muestras. Pero 216 muestras estarían adecuadamente. Incluso 200 sería un poco difícil, pero puede ser posible. Entonces aquí en este caso tendríamos que seleccionar una con un margen de error de 500 porque se está trabajando al mismo nivel de confianza. Es un tamaño de muestra adecuado que podemos concluir con esos resultados. Esta de acá sería lo ideal, lo que está en amarillo, pero son demasiadas muestras y eso involucra tiempo y dinero en la vida real. Hasta aquí dejo el video. Podrán entregar la actividad en Excel, trabajando en el Excel, o si lo quieren entregar de manera manual, pues eso ya lo dejo a su consideración. Hasta aquí el video de hoy.